Vamos a abrir el debate en esta sesión. Para esto, pues, le vamos a dar la palabra al señor asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización. Elio, un abrazo, muy contento de que estés con salud en este día después de pasar por momentos complicados. Abrazo, Elio. Tienes la palabra, por favor. Interviene en este momento el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el legislador Elio Peña. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente, primeramente. Un abrazo también a todos los colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de estos medios de comunicación. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos sigue por los diversos medios, obviamente en este juicio político al ministro del Trabajo, el señor Andrés Sisch. Como es de conocimiento de todos nosotros, colegas asambleístas, este es el primer juicio político que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, de la cual me honro en presidir, que se lo sustancia y se lo lleva adelante de conformidad a lo que dispone la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy, gracias a la reforma mencionada, se introdujeron mejoras sumamente importantes al proceso de fiscalización y específicamente al de la sustanciación de los juicios políticos, siendo tal vez la más importante el haber eliminado la discrecionalidad en el manejo de los tiempos, ya sea por parte de presidencia de la Asamblea, independientemente de quién sea el presidente, y efectivamente así es. Desde su publicación en el registro oficial ya no es posible, por intereses a veces políticos, coyunturales, dilatar el inicio de un juicio político, posponer o impedir su tratamiento en el Pleno. Sí, señoras y señores asambleístas, la reforma a la Ley de la Función Legislativa, además de establecer términos y plazos fijos a todas las fases del proceso, eliminó la posibilidad, y aquí escúchese bien, eliminó la posibilidad de que un juicio político sea sepultado, archivado, sea detenido a veces en ocasiones por intereses no siempre lícitos o éticos, y hasta han llegado a ser bloqueados al interior de la Comisión de Fiscalización, deslegitimando la facultad suprema del Pleno de la Asamblea Nacional como máximo organismo de la función legislativa. Hoy, gracias a la última reforma, ya no es un imperativo si una mayoría al interior de la Comisión aprueba un informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional o el archivo de un juicio político. Hoy, gracias también a la reforma, ya no es un imperativo si un informe no obtiene los votos suficientes para su aprobación, sea cual sea la recomendación que contenga en todos los casos. Y esto quiero enfatizar: el juicio político con sus pruebas de cargo y descargo debe ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional, como debió ser siempre. La Comisión de Fiscalización tiene que ser lo que es, una comisión de sustanciación. Ya nunca más juicios políticos que queden en el limbo, ya nunca más juicios políticos archivados al interior de la Comisión de Fiscalización en contra del sentir de la mayoría del pueblo ecuatoriano cuando exige censura y sanción a un funcionario público que incumpla sus funciones. Y es más, el tema del control político tiene que ser inmediato y oportuno y no precisamente esperar que coincida o no coincida con temas de coyuntura electoral. Como ustedes pudieron escuchar en el informe, colegas asambleístas, que presentó la Comisión de Fiscalización y Control Político, fueron 7 las causales que las asambleístas interpelantes incluyeron en su solicitud, y vale recordarlas muy brevemente. La primera, negación de designación de un inspector de trabajo para la realización de la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Una segunda, acciones u omisiones dentro del caso de los trabajadores de la fábrica Explosen. Una tercera, atribuirse funciones que no le corresponden respecto del acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020. La no protección de las personas en condición de vulnerabilidad de los acuerdos ministeriales MDT 2020-172 y número MDT 2020-173 de fecha 9 de septiembre de 2020. Una quinta, incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos.
Una sexta, la falta de registro de prohibición de ejercer cargo público de la ex ministra de Gobierno, la señora María Paula Romo. Y una séptima, el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el año 2021. Reitero, fueron 7 las causales con las cuales se planteó el pedido de juicio político. De estas 7 causales, luego de un análisis detenido de los argumentos de cargo y descargo en el informe, se desestimó 4 de ellas, que no tenían razón de estar como causales y más bien sirvieron para distraer algunas cosas que no le convienen al país y al pueblo ecuatoriano. Y la comisión se pronunció a favor de 3 como causales de destitución que paso a resumir muy brevemente, que me corresponde en mi responsabilidad como presidente de la comisión. La causal 3, atribuirse funciones que no le corresponden respecto del acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020. En la comisión se considera que el ministro de Trabajo, al incluir un artículo 3 en el acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020, bajo el argumento de viabilizar que las empresas puedan llegar a acuerdos con sus empleados y reducir la jornada laboral, estableció una segunda interpretación respecto a que se debe entender por caso fortuito fuerza mayor. Cuando lo que debió hacer el gobierno o la función ejecutiva era canalizar a través de la Asamblea Nacional, de acuerdo a sus competencias, la aprobación de una reforma a la ley humanitaria o al Código mismo del Trabajo. Por lo expuesto, en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional considera que independientemente de la posición política de cada uno de los asambleístas respecto de las bondades, defectos, inaplicabilidad, inconveniencia, inequidad o inconstitucionalidad de la ley humanitaria, el ministro de Trabajo incurrió en el incumplimiento de funciones al arrogarse una competencia que no es suya y que es exclusiva de la Asamblea Nacional, la de interpretar las leyes tal como lo establecen los artículos 120, numeral 6 de la Constitución y el 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando me refiero a la causal 5, el incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, el ministro de Trabajo, al exigir al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, previo a la entrega de información en el que haga la entrega física de una copia certificada del documento de acreditación emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al exigir que se cumpla con lo que dispone el artículo 137 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, actuó contraviniendo lo que dispone la Constitución y la Ley de Información referente al acceso libre y oportuno a la información pública, al amparo de una norma inferior, el Estatuto. Esta dilación en la entrega de información además tuvo como efecto la obstrucción del cumplimiento de la misión y objetivos mencionados del observatorio, configurándose así el incumplimiento de funciones. Adicionalmente, la comisión exhorta a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y a todo el sector público a brindar facilidades en la entrega oportuna y transparente de la información solicitada por el Observatorio Ciudadano a fin de fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Y al referirme a la causal 7, previa a la enumeración que habíamos hecho anteriormente, el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el año 2021. Sobre esta alegación de incumplimiento de funciones, la comisión, sobre la base de las siguientes consideraciones, adoptamos una posición que la asumo con absoluta responsabilidad. Una primera, por ejemplo, la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador es clara en determinar que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo. Un principio universal, los derechos tienen que tener progresividad. Una segunda consideración que, en concordancia con la Constitución, el Código del Trabajo en el artículo 81 indica que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo,
son normas específicas, muy claras, muy concretas, a los que estamos llamados a su estricto cumplimiento. Una tercera consideración, que el artículo 326 de la Constitución consagra el principio de que, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Lo que aprendimos en las primeras clases de Derecho, el indubio pro trabajador o indubio pro operario. Y una cuarta, que el ministro de Trabajo fijó un incremento, si es que quiere llamarse incremento, del 0% al salario básico unificado para el año 2021. Con estos antecedentes llegamos a la conclusión, llegamos, que el ministro del Trabajo, abogado Andrés Isch, ha incurrido en el incumplimiento de funciones al no acatar lo que dispone la Constitución y el Código de Trabajo respecto a la progresividad en la fijación de los salarios y a la aplicación del principio de favorabilidad. Estas fueron las tres causales que el informe incluyó para recomendar el juicio político y la destitución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional al señor ministro de Trabajo, Andrés Isch. Para concluir, señoras y señores asambleístas, quiero reiterar que la Comisión de Fiscalización y Control Político, durante todo el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del señor Andrés Isch, siempre actuó apegado al debido proceso y siempre respetó el derecho a la presunción de inocencia, a pesar que las evidencias de su incumplimiento en el desempeño de su cargo eran y son contundentes en las tres causales a las que hemos hecho referencia, reiterando que hemos desechado 4 de aquellas de la solicitud del juicio porque no tenían razón de estar allí. Sobre la base de lo expuesto, señoras y señores asambleístas, yo les conmino a que nuestro voto sea a favor de la censura del ministro del Trabajo y a través de él censurar también al gobierno que fenece por el pésimo manejo de sus políticas laborales durante estos 4 años y más específicamente en el contexto de la pandemia y de la llamada ley humanitaria, que de humanitaria solamente tiene el falso título. Señores asambleístas, este es un juicio político en contra de un alto funcionario de la función ejecutiva, pero que nos quede claro también que este es un juicio a favor de la clase trabajadora, históricamente ha sido amenazada por los gobiernos de turno y por los grupos de poder económico sobre todo. No de todos, por cierto, no de todos, por cierto. Y finalmente decirles que desde mi convicción, que es lo que debe primar, nos hemos apegado al derecho, a la justicia, al debido proceso y también bajo un principio importante que siempre lo predico, decirles que la patria no exige el sacrificio de nadie, sino el estricto cumplimiento del deber. Señoras y señores, gracias, señor presidente, por sus palabras solidarias y gracias, colegas asambleístas. Hemos escuchado ahí al legislador Elio Tiene Peña. la palabra asambleísta Esteban Melo. El legislador Elio Peña explicó que la Comisión de Fiscalización durante todo el proceso